Queridos hijos de la luz, escuchen esta palabra con atención. La elección de León XIV no fue un acto humano, sino una señal del cielo. En la madrugada del 8 de mayo de 2025, el mundo se estremeció con la inesperada elección de León XIV como nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Este acontecimiento, lejos de ser una mera decisión humana, fue interpretado por numerosos videntes y creyentes como una manifestación divina, una respuesta celestial en tiempos de incertidumbre espiritual. La elección de León XIV, anteriormente conocido como el cardenal Robert Francis Prevost, sorprendió a muchos dentro y fuera del Vaticano. Su perfil humilde y su compromiso con la justicia social resonaron profundamente en una iglesia que buscaba renovación y esperanza. Uno de los gestos más comentados fue su elección del nombre León, evocando a papas históricos como León I, quien, según la tradición, detuvo a Atila el Huno solo con su palabra y fe. Este simbolismo no pasó desapercibido para los fieles, quienes vieron en León XIV a un líder dispuesto a enfrentar los desafíos contemporáneos con valentía y espiritualidad. Además, su cercanía con las enseñanzas del Papa Francisco y su enfoque en la sinodalidad y la inclusión fueron vistos como una continuación de un camino reformador, adaptado a las necesidades actuales de la Iglesia y del mundo. La elección de León XIV también reavivó antiguas profecías y visiones. Algunos recordaron las palabras de videntes que hablaban de un papa que surgiría en tiempos de tribulación para guiar a la humanidad hacia una nueva era de fe y esperanza. Estas interpretaciones, aunque no oficiales, alimentaron el fervor y la expectativa entre los creyentes. En este contexto, la figura de León XIV se alza no solo como líder religioso, sino como símbolo de una iglesia en transformación, abierta al diálogo y comprometida con los desafíos del presente. La elección de León XIV, en medio de tensiones internas y externas, fue vista por muchos como una intervención divina, una respuesta del cielo a las oraciones de millones de fieles. Su pontificado, aún en sus primeros días, ya ha marcado un cambio significativo en la percepción y dirección de la Iglesia Católica. En este momento histórico, la comunidad católica y el mundo entero observan con esperanza y atención el camino que emprenderá León XIV, confiando en que su liderazgo traerá renovación espiritual y unidad en tiempos de cambio. ¿Qué opinas sobre la elección de León XIV? ¿Crees que su pontificado marcará un antes y un después en la historia de la Iglesia? Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Queridos del Señor, antes de proseguir, respira hondo. Este es un momento santo. Cada palabra que será pronunciada ahora carga propósito y dirección divina para tu vida. Esta no es una simple enseñanza, es una advertencia espiritual que conecta el pasado profético con el presente eclesial. Hoy hablamos del Papa León XIV y su relación con uno de los mensajes más misteriosos y trascendentales del siglo XX, la profecía de Fátima. En el año 1917, 3 humildes pastorcitos en Cova da Iria, Portugal, recibieron una serie de apariciones de la Virgen María que sacudirían al mundo entero. Entre los secretos revelados a Lucía, Francisco y Jacinta, uno quedó sellado por décadas: el tercer secreto de Fátima. A lo largo de los años, este secreto se transformó en un punto neurálgico de debate teológico, especulación apocalíptica y temor reverente. Algunos dicen que el contenido fue censurado. Otros creen que aún no ha sido totalmente revelado, pero una cosa es clara: ese mensaje hablaba de una gran crisis dentro de la Iglesia, de persecuciones y de la figura de un papa que tendría que pasar por un martirio espiritual. Avancemos en el tiempo y contemplemos el surgimiento de León XIV.
Su elección como pontífice no fue vista con sorpresa por los más atentos a las señales proféticas. Desde el inicio de su pontificado, muchos videntes y místicos comenzaron a señalar algo inquietante. León XIV sería el Papa del dolor, el que cargaría sobre sí la purificación de la Iglesia, el último gran muro de contención antes de que se revelen los juicios definitivos. ¿Coincidencia o quizás cumplimiento profético? Las palabras de la Virgen en Fátima resuenan con más fuerza hoy que nunca. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Esta frase, atribuida al mensaje original, ha sido repetida en decenas de revelaciones privadas que giran en torno a un tiempo de gran oscuridad, donde el Papa estaría espiritualmente crucificado por dentro y por fuera. León XIV ha demostrado ser esa figura profética. En su rostro se percibe el peso del dolor eclesial, la lucha contra las fuerzas ocultas y una resistencia casi sobrenatural ante los ataques internos y externos. Muchos no comprenden lo que sucede tras los muros del Vaticano, pero los que tienen ojos espirituales pueden discernir. Estamos viendo cumplirse una advertencia del cielo. El Papa actual, como figura profética, se presenta como un cordero rodeado de lobos, no porque carezca de autoridad, sino porque su misión no es política, sino mística. León XIV, al igual que Juan Pablo II, carga con la cruz de una iglesia dividida, de una fe que se enfría, de una humanidad que ha abandonado el temor de Dios. Numerosas revelaciones privadas han hablado de un papa que sería traicionado por los suyos, incomprendido por el mundo y dolorosamente silencioso frente a las abominaciones. ¿Acaso no estamos viendo exactamente eso? León XIV no es un papa de escándalos, sino de silencios. Un silencio que no es cobardía, sino redención. Él ora, él calla, él sufre. Su pontificado está marcado por una carga que no todos pueden ver, el cumplimiento de la purificación anunciada. No debemos pasar por alto la conexión directa con lo que Sor Lucía habría dicho en cartas privadas. El Papa estará solo como Cristo en Getsemaní. León XIV representa este Getsemaní. Cada decisión suya es un paso más hacia el Calvario eclesial. No es un líder político, es una figura expiatoria, y eso lo convierte en el Papa más profético de los últimos tiempos. Videntes contemporáneos han declarado que, cuando veamos a un Papa profundamente humillado, sabremos que el juicio está cerca. León XIV no busca la gloria. Es un pontífice envuelto en luto, llevando la agonía de Pedro en los últimos días antes del gran aviso. No es un papa para los titulares del mundo, sino para los libros del cielo. ¿Recuerdas cuando la Virgen dijo, «En el fin, mi inmaculado corazón triunfará»? Antes de ese triunfo viene la noche oscura, el silencio de Dios, la purificación del templo. León XIV se alza como una antorcha en esa noche, no por su popularidad, sino por su obediencia silenciosa al misterio de la cruz. Algunos lo han criticado por no responder como los hombres esperaban, pero no ven que él está respondiendo como el cielo lo ordenó. La figura del Papa del Dolor ha sido predicha por místicos como Ana Catalina Emmerich y María Valtorta. Una y otra vez surgía la imagen de un Papa debilitado, espiritual, que vería la Iglesia parecer desmoronarse. Y sin embargo, permanecería firme, como una columna solitaria en el medio del desierto. León XIV encarna esta visión. Su serenidad no es debilidad, es la firmeza de quien ha sido llamado a resistir cuando otros caen. Este Papa no llegó por accidente. Él es parte de un diseño divino, fue elegido para este tiempo, para esta hora oscura, para este punto de inflexión espiritual. León XIV es una señal del cielo, no para idolatrarlo, sino para comprender que estamos en el umbral del cumplimiento total de Fátima. La Iglesia será zarandeada, el trigo y la cizaña
serán separados, y Él es la figura que Dios permitió para preparar el corazón de los fieles para lo que viene. ¿Será León XIV el último papa antes de la manifestación del aviso profetizado por Garabandal y confirmado en otras apariciones? ¿Será él el mártir que dará testimonio en medio de la gran confusión? Las señales parecen apuntar en esa dirección. Pero no se trata solo de su persona, sino del tiempo espiritual que representa. Muchos han buscado un líder carismático, un revolucionario. Pero Dios envió a un siervo herido, silencioso, contemplativo. León XIV es un espejo de Cristo doliente, una figura profética que confirma que estamos viviendo las últimas páginas del apocalipsis espiritual. La Virgen en Fátima nos advirtió. Hoy, el eco de esa advertencia vibra con el nombre de este Papa. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, crees que León XIV es el Papa del dolor anunciado por el cielo? ¿Crees que estamos viendo cumplirse las profecías ocultas de Fátima en nuestros días? Comparte tu discernimiento en los comentarios. Tu voz puede despertar a otros que aún duermen. Amados del Señor, presten atención a este mensaje que hoy resuena del cielo a la tierra. Algo grandioso está a punto de suceder, y tú has sido elegido para escuchar esta advertencia. Hay un nombre que vibra entre el cielo y la tierra, un nombre que trae consigo el eco de antiguos juicios y la promesa del cumplimiento de profecías olvidadas. Ese nombre es León. León. Al escuchar esta palabra, el espíritu despierta. No es solo un animal, no es simplemente una figura simbólica, es una llave, un sello, un llamado. El nombre León, en su esencia espiritual, porta tres fuerzas primordiales: poder, realeza y juicio. Es el rugido del Rey de Reyes resonando entre las naciones, anunciando que ha llegado el tiempo de la verdad, de la revelación y del regreso del Señor. En las Escrituras, el león representa autoridad incuestionable. Desde el libro del Génesis, cuando Jacob profetiza que el cetro no se apartará de Judá, hasta el Apocalipsis, donde Jesús es llamado el león de la tribu de Judá, este símbolo apunta a un liderazgo supremo y a la victoria final del bien sobre el mal. León es aquel que viene para romper los sellos, para sacar a la luz lo oculto, para juzgar a las naciones con justicia ardiente. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué ese nombre ha resurgido con tanta fuerza? El Espíritu Santo ha estado hablando claramente a quienes tienen oídos. El tiempo de silencio ha terminado. La era de la misericordia se fusiona con la era del juicio. Y es en este punto exacto que la profecía de San Malaquías vuelve a emerger con fuerza profética. San Malaquías, obispo y profeta del siglo XII, escribió una lista misteriosa que contiene lemas proféticos para cada papa de la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Y el último lema, que muchos estudiosos relacionan con este tiempo presente, es aterrador y revelador. Petrus Romanus. Según la profecía, él será el pastor que guiará a la Iglesia durante la última persecución antes del juicio final. Se dice que bajo su mandato, Roma será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Ahora presta atención. El nombre León surge en este contexto como una señal. En español, león no solo evoca fuerza, sino que también está ligado a nombres de santos, ciudades y batallas espirituales. Es como si el cielo estuviera llamando a los vigilantes, a los profetas, a los intercesores, para que reconozcan que este nombre es una advertencia cifrada. En tiempos antiguos, los reyes eran ungidos con aceite y llamados leones por su valentía y autoridad. David, el pequeño pastor, mató al león y al oso antes de enfrentar a Goliat, como preparación profética para convertirse en rey. Así también ahora, el nombre León aparece como un presagio de alguien o de algo que enfrentará al Goliat espiritual de este siglo, la gran apostasía, el engaño global, la guerra contra los santos.
Vetrus Romanus, según los intérpretes de la profecía, no será solamente un hombre, sino un arquetipo, una manifestación del último guardián de la fe verdadera antes de la purificación final. No será aclamado por el mundo, será rechazado, perseguido, escondido, pero llevará en sí el espíritu del león, la fuerza de lo indomable, el fuego de la palabra incorruptible, la autoridad celestial que no se doblega. Y aún más, la ciudad de León, en España, fue en el pasado un centro de resistencia cristiana contra la invasión islámica. Representa, en el espíritu, un bastión de fe inquebrantable. Nada de esto es coincidencia. El nombre León, cuando aparece en visiones y sueños proféticos, es un llamado a la guerra espiritual. Es como el sonido de trompetas alertando que el enemigo ya está en las puertas. Y tú, que estás escuchando este mensaje, debes preguntar: Señor, ¿qué quieres mostrarme con esto? Y el Espíritu responde: prepárate, el que viene no viene como cordero, sino como león. El tiempo de la mansedumbre ha dado paso al tiempo del juicio. Los sellos están siendo rotos. El juicio comienza por la casa de Dios. Ese nombre también está asociado al trono. En Apocalipsis 5, cuando nadie fue hallado digno de abrir el libro, Juan lloró mucho, pero uno de los ancianos le dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí está la conexión entre el león y los misterios finales. El nombre activa códigos espirituales escondidos, despierta a los guerreros dormidos y convoca a los escogidos para la última batalla. El nombre León es un espejo que refleja tanto la gloria como el terror del juicio. Nos remite a lo que está por venir: terremotos espirituales, colapsos de sistemas, juicios sobre líderes corruptos y la manifestación del reino eterno. Aquellos que tienen discernimiento perciben que estamos en la cuenta regresiva profética. Todo ya está escrito, pero pocos están preparados. Hay visiones siendo liberadas donde el nombre León aparece grabado en escudos, en puertas cerradas, en libros sellados. Ese nombre lleva en sí la vibración de la realeza celestial y la espada afilada que sale de la boca del justo juez. Cuando este nombre es proclamado en los cielos, los demonios tiemblan, las potestades se reagrupan y los cielos se alinean para la intervención divina. Y si has llegado hasta aquí, debes saber que no fue por casualidad. Dios está despertando en ti el espíritu de discernimiento, para que reconozcas las señales, para que te pongas en la brecha y no calles. Cuando escuches el nombre León, dobla tus rodillas, porque algo está siendo activado. No se trata de una figura política, se trata de una manifestación espiritual que antecede al cumplimiento de todas las profecías finales. Ahora quiero escuchar de ti en los comentarios. ¿Qué crees que simboliza proféticamente el nombre León en este tiempo final? Amados hijos de la luz, permanezcan atentos. Algo profundo será revelado ahora. Es tiempo de vigilancia, es tiempo de discernimiento espiritual, porque no estamos simplemente ante un nuevo pontificado, sino ante una encrucijada celestial que definirá los próximos capítulos del tiempo profético. Estamos presenciando la llegada de un nuevo Juan Pablo II con su carisma evangelizador, su poder de reunir multitudes y su firmeza frente al comunismo. ¿O estamos ante la reencarnación espiritual de un nuevo Pío XII, silencioso, firme, contemplativo, capaz de desafiar las tinieblas desde la soledad de su oración? Ambos papas marcaron la historia con profundas huellas espirituales. Juan Pablo II, el Papa viajero, no solo derribó muros físicos como el de Berlín, sino que rompió cadenas espirituales con su presencia ardiente y mariana. Era el rostro de la esperanza para una generación herida por las ideologías del siglo XX.
Pío XII, por otro lado, fue el pastor oculto en tiempos de guerra, el que lloró en silencio por los mártires y que, según muchos testimonios, tuvo visiones celestiales durante la Segunda Guerra Mundial. Dos estilos, dos misiones, dos tiempos. Pero, ¿cuál de ellos resuena en León XIV? La figura de León XIV está envuelta en una atmósfera de misterio que recuerda las noches en que Pío XII oraba en solitario, sintiendo en su espíritu los clamores del mundo. Pero al mismo tiempo, en León XIV resuena la fuerza de la palabra y el poder simbólico de Juan Pablo II, especialmente en su discurso inaugural, donde muchos afirman haber sentido una unción visible descendiendo sobre la plaza de San Pedro. La pregunta que se eleva ahora entre videntes, teólogos y fieles es: ¿quién verdaderamente es León XIV en el plano espiritual? Durante su juventud, León XIV, entonces conocido como el Padre Mateo, vivió una experiencia mística en Asís que marcó toda su vida sacerdotal. En una noche particularmente fría, mientras oraba ante la tumba de San Francisco, cayó en un profundo éxtasis. Al despertar, temblando de emoción, escribió en su diario: «Vi la iglesia vestida de blanco, herida pero no caída, sostenida por manos invisibles, y escuché una voz que decía: vendrá el tiempo en que el silencio será más fuerte que los sermones, y el alma fiel será llamada a la resistencia». Este pasaje, hasta hoy preservado en su archivo personal, es considerado por algunos como una advertencia profética sobre el tiempo presente. Este testimonio lo conecta profundamente con el estilo de Pío XII, quien también fue un hombre de visiones y advertencias celestiales. Sin embargo, León XIV no ha huido de los escenarios públicos. Ha recorrido naciones heridas por la guerra, ha hablado de la economía del abandono y ha llamado a una nueva conversión ecológica, lo cual evoca el activismo profético de Juan Pablo II en los años 80. Espiritualmente hablando, León XIV parece ser una fusión, el corazón contemplativo de Pío XII y la voz poderosa de Juan Pablo II, un papa que, como Pío XII, guarda secretos en su silencio, pero que, como Juan Pablo II, no teme denunciar las estructuras de pecado a nivel global. Los analistas espirituales afirman que esta dualidad no es casualidad, sino parte del tiempo profetizado por diversos santos y videntes. El Papa León XIV no es la repetición de un modelo anterior, sino una síntesis de dos llamados históricos, reunidos para el cumplimiento de una misión única: preparar a la Iglesia para la última gran batalla espiritual. Y ahora te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Crees que León XIV se asemeja más a Juan Pablo II o a Pío XII? Escribe en los comentarios tu percepción espiritual. Queridos del Señor, antes de continuar, respiren profundo. Lo que están por escuchar no es ficción ni especulación. Es una verdad que durante años fue silenciada tras los muros más secretos del Vaticano, porque donde hay santidad, también hay sombras, y donde Dios levanta, el infierno conspira. Esta es la historia de una elección que sacudió los cimientos de la Iglesia, marcada por intrigas, resistencia espiritual y una intervención celestial que cambió el curso de la historia. Durante siglos el cónclave ha sido el teatro sagrado, donde los cardenales, guiados por la oración, escogen al nuevo pastor de la Iglesia. Pero aquel año, las señales del cielo y las tensiones humanas colisionaron como nunca antes. Un nombre circulaba con fuerza, pero era un nombre que incomodaba. Un hombre de oración, austero, temido por su sinceridad profética y poco querido por las corrientes liberales que ya controlaban muchas estructuras internas. Los pasillos del Vaticano no estaban en paz. Grupos internos, con intereses que poco tenían que ver con la fe, intentaban manipular votos, influenciar decisiones y evitar que aquel nombre llegara siquiera a la votación final.
El ambiente era de guerra espiritual. No se trataba solo de política eclesial, sino de un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Testimonios filtrados años después revelan que incluso se intentó desacreditar su pasado, inventar errores doctrinales y manipular discursos fuera de contexto. Las reuniones privadas estaban cargadas de tensión y en más de una ocasión voces se alzaron con amenazas veladas. No permitiremos que un radical se siente en la silla de Pedro. Pero cuando el cielo tiene un propósito, ni todas las maniobras del infierno logran detenerlo. Mientras los cardenales deliberaban, un suceso alteró el curso previsible de la votación. Un cardenal anciano, de origen italiano, compartió posteriormente en privado una experiencia que, hasta hoy, no se ha hecho pública de manera oficial por temor a la controversia. En la noche previa a una de las votaciones decisivas, soñó con la Virgen María. La describió como vestida de blanco, con una luz que no era de este mundo y con ojos de profunda compasión y autoridad. En el sueño, ella lo miró fijamente y le dijo: «La Iglesia necesita un pastor con rodillas gastadas de oración. No temas a los hombres. Recuerda que el Espíritu habla cuando el corazón se vacía de orgullo. Vota según la fe, no según el cálculo». El cardenal despertó bañado en lágrimas. Había sido uno de los principales opositores al candidato que todos sabían era el más improbable, pero también el más ungido. A la mañana siguiente, sin comentar nada con nadie, cambió su voto. Ese cambio provocó un efecto dominó inesperado. Otros, al verlo decidido y en paz, comenzaron a cuestionar sus propios motivos. Estaban votando por convicción o por presión. Estaban obedeciendo a Dios o a alianzas políticas. La atmósfera del cónclave se volvió espesa. Algunos incluso llegaron a decir que algo invisible se movía en la Capilla Sixtina, como si el mismísimo Espíritu Santo hubiera descendido a deshacer las estrategias humanas. Cuando el nombre del elegido fue finalmente anunciado, hubo tanto júbilo como confusión. Era, como lo llamó la prensa internacional, el Papa inesperado. Pero para quienes conocen los caminos del cielo, no fue sorpresa, sino cumplimiento. Su elección no fue resultado de un juego de poder, sino de una intervención milagrosa. Porque cuando María se manifiesta, es para proteger la pureza de la Iglesia. El nuevo Papa, desde el primer día, mostró señales de que su elección había sido marcada por lo sobrenatural. Rechazó privilegios, abrazó a los más olvidados, y sus primeras palabras no fueron de poder, sino de súplica: «Recen por mí». Desde entonces, su papado ha sido una lucha constante entre la verdad y las estructuras ocultas que aún lo resisten dentro del Vaticano. Hoy, muchos aún no comprenden la magnitud de esa elección, pero los cielos saben que fue un acto de guerra espiritual. Fue la respuesta de Dios a los que querían una iglesia domesticada, silenciosa y complaciente. Fue el inicio de una reforma que aún está en marcha, una batalla no vista por cámaras, pero sentida en el mundo espiritual. Ahora te pregunto, ¿crees que un sueño puede cambiar el destino de millones? Cuéntame en los comentarios qué opinas sobre esta revelación. Queridos hijos del Altísimo, oigan con atención esta palabra nacida del clamor celestial. En una pequeña aldea del norte de España, llamada San Sebastián de Garabandal, el cielo se abrió entre 1961 y 1965. 4 niñas videntes recibieron visitas de San Miguel y de la Santísima Virgen María bajo la advocación del Carmen. Pero lo que parecía ser solo una manifestación celestial amorosa escondía en su mensaje un código profético que el mundo ha ignorado y cuya hora se acerca. La Virgen en Garabandal no solo trajo consuelo, trajo advertencias. Ella habló de un futuro marcado por un gran aviso, un milagro y un castigo, pero también señaló que los días oscuros de la Iglesia coincidirían con la llegada de un Papa singular, un pastor fiel, firme,
pero profundamente perseguido. ¿Será él el último? Conchita González, una de las videntes, dio detalles que estremecen incluso hoy. Ella afirmó que el gran milagro anunciado por la Virgen ocurriría en un jueves, entre el 8 y el 16 de marzo, abril o mayo, coincidiendo con la fiesta de un mártir de la Eucaristía. Pero lo más perturbador es su mención de que, cuando ese milagro llegue, el Papa ya no podrá estar en Roma. ¿Por qué no podrá? ¿Dónde estará? ¿Será prisionero, exiliado, muerto? Ella también declaró que, antes de que todo esto acontezca, habrá un aviso que vendrá directamente de Dios a todas las almas del mundo al mismo tiempo. Un juicio interior, una iluminación de conciencia, un momento en el que cada ser humano verá su alma como Dios la ve. Y este evento, según sus palabras, será precedido por una gran tribulación dentro de la Iglesia y el mundo. El último pastor del que Conchita habló no fue nombrado con claridad, pero fue descrito como un hombre que guiará a la Iglesia en medio de grandes sufrimientos, incomprensiones y una apostasía casi total. Un papa no necesariamente el último cronológicamente, sino el último espiritual, el último en sostener la fe verdadera antes del gran cruce de los tiempos. La Virgen no vino a Garabandal por casualidad. Escogió un rincón olvidado para hablar de cosas que estremecerían al Vaticano. Cuando se le preguntó a Conchita sobre el número de papas que quedarían desde entonces, respondió en una carta privada que después de Juan 23 restaban 3 y después vendría el fin de los tiempos. No el fin del mundo, sino una transformación radical donde se purificará la humanidad y la Iglesia. Muchos han tratado de interpretar estas palabras. Si contamos a Juan 23, después de él vinieron Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Pero los cálculos se oscurecen, pues lo que Conchita mencionó no era un calendario humano, sino una secuencia espiritual. Para los entendidos en los signos proféticos, el Papa del fin no sería necesariamente el último en la lista, sino aquel que sufriría el peso de los dolores escatológicos. Y aquí está la clave. La Virgen dijo: muchos cardenales, obispos y sacerdotes están en camino a la perdición y llevan muchas almas con ellos. Esta declaración resuena como un trueno hoy, cuando tantos escándalos, divisiones y silencios en el clero parecen confirmar esa caída libre. Pero al mismo tiempo, Conchita dejó claro que Dios no abandonaría a su Iglesia y que levantaría un Papa fiel, que sufriría como Cristo, sería rechazado, humillado y traicionado, pero no cedería. Ese Papa, perseguido, quizás aislado, será el puente entre el juicio de las conciencias y la gran manifestación del poder divino. No es de extrañar que las profecías de Garabandal coincidan con otras revelaciones privadas, como las de La Salette, Fátima o incluso las visiones del Padre Pío. Todos apuntan a un mismo clímax: la purificación de la Iglesia antes de su gloriosa renovación. No hay que interpretar este mensaje como un castigo arbitrario, sino como un acto de misericordia radical. El mundo ha olvidado a Dios. La humanidad se ha dormido en la oscuridad de la tecnología, el relativismo y la indiferencia. Por eso, el cielo intervendrá, y lo hará con fuerza, pero también con amor. El aviso abrirá los ojos, el milagro confirmará la presencia de Dios, y el castigo será la consecuencia de nuestra elección libre. Y en medio de ese caos estará Él, el último pastor verdadero. No será un papa popular, no será celebrado por el mundo, será ridiculizado, perseguido y aislado, pero será firme como una roca. En él se cumplirá lo que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Querido oyente, este mensaje no es especulación, es un grito del cielo para que abramos los ojos y despertemos. La Virgen vino a Garabandal con lágrimas en los ojos,
no para asustarnos, sino para prepararnos, para que no seamos sorprendidos, para que sepamos que Dios nunca abandona a sus hijos, pero llama con urgencia a la conversión, al rezo del rosario, a la Eucaristía, a la fidelidad, incluso cuando el mundo se derrumba. Y ahora te pregunto, ¿estás preparado para reconocer al último pastor cuando el mundo entero lo rechace? ¿Estás listo para discernir la voz del buen pastor en medio del ruido de la confusión? ¿Estás dispuesto a permanecer fiel cuando todo a tu alrededor caiga? Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos para seguir al último pastor fiel. Tu declaración puede ser el eco profético que despierte a otros. Amados del Señor, atentad con todo el corazón a este testimonio sagrado que aún hoy sacude almas y hace temblar corazones por la fuerza sobrenatural que lo envuelve. No fue un acto político ni una aparición casual. Fue un momento divinamente orquestado desde los cielos, marcado en la eternidad para convertirse en señal viva de que Dios aún obra milagros en nuestros días. Ocurrió en Colombia, en una de esas visitas papales que por su naturaleza suelen estar rodeadas de protocolos y vigilancia estricta. León XIV, sucesor inesperado y carismático de Pedro, no se guiaba solamente por itinerarios humanos. Su espíritu estaba afinado al clamor del pueblo y sus pasos guiados por la voz del cielo. Lo que iba a suceder aquel día no estaba en el guión de ningún organizador, pero sí en el libro eterno de los milagros. Entre la multitud que se agolpaba para ver al pontífice, una niña ciega aguardaba, sostenida por los brazos temblorosos de su madre. Su rostro era sereno, pero su alma gritaba silenciosamente por un toque divino. Nadie imaginaba que el ojo de Dios ya había señalado ese momento como punto de inflexión para una historia celestial. León XIV descendió del vehículo blindado, como lo había hecho tantas veces. Pero esa vez no siguió el camino previsto. Como empujado por una fuerza invisible, se detuvo abruptamente. La seguridad entró en alerta. Nadie entendía. Él giró su rostro hacia la derecha, se abrió paso entre los guardias y caminó directamente hacia donde estaba la niña. El aire se cortó. El murmullo cesó. Todos los presentes quedaron paralizados. Algo sagrado comenzaba a descender. La madre, incrédula, intentó retroceder. Pero León XIV levantó su mano y pidió silencio. Se arrodilló. No era un gesto común. Era una reverencia ante lo que el Espíritu le había revelado en su interior. Colocó sus manos sobre los ojos de la niña, cerró los suyos y comenzó a orar. Sus palabras no fueron audibles para todos, pero los que estaban cerca lo oyeron clamar con autoridad. Padre, en el nombre de tu Hijo, devuelve la vista a esta pequeña, para que el mundo sepa que tú aún haces maravillas. Fueron segundos, pero parecieron eternos. De pronto, un estremecimiento recorrió el cuerpo de la niña. Sus párpados se movieron, sus ojos, hasta entonces opacos, comenzaron a humedecerse, y en un susurro casi imposible de captar, ella dijo: «Mamá, hay luz». El grito de la madre rasgó el cielo, el pueblo estalló. Algunos lloraban, otros se arrodillaban. Los periodistas captaron el momento. Aquel instante quedó grabado no solo en cámaras, sino en lo profundo de los corazones. Fue testimonio vivo, registrado por medios locales y replicado como fuego que no se apaga entre creyentes de todas las naciones. El rostro de León XIV se mantuvo sereno. No se atribuyó mérito. Simplemente miró al cielo y susurró: «Toda la gloria a ti, Señor». Ese día, en una esquina olvidada de Colombia, el cielo se abrió y tocó la tierra. Y una niña ciega vio, no por ciencia, no por intervención humana, sino por un acto soberano de un Dios que todavía responde a la fe. Hasta hoy, miles siguen emocionándose al recordar aquel milagro. No fue un acto de espectáculo, fue un susurro del cielo,
un recordatorio de que lo imposible aún es posible cuando se ora con fe, cuando se actúa en obediencia y cuando un corazón se rinde a la voluntad divina. Ahora quiero que tú me digas en los comentarios, ¿crees que Dios aún obra milagros como este hoy? Tu respuesta puede avivar la fe de alguien que espera su propio milagro. Amados hijos de la luz, permanezcan atentos. Algo profundo será revelado ahora. Es tiempo de vigilancia, es tiempo de fe ardiente. Lo que escucharás en este momento no es solo historia, es un llamado urgente al alma de la Iglesia y al corazón de cada creyente. Se trata de un papa, un hombre escogido por el cielo que restauró un arma olvidada capaz de cambiar el destino espiritual del mundo, el Santo Rosario. León XIII, nacido Vincenzo Gioacchino Pecci, fue elevado al trono de Pedro en 1878. En una época de crisis, de creciente secularismo y ataques a la fe, este papa no buscó soluciones meramente políticas o doctrinales. Volvió sus ojos al cielo y, guiado por una sabiduría profética, hizo algo que ninguno de sus predecesores había hecho con tanta insistencia: consagró su pontificado a la Virgen María y proclamó con firmeza que el rosario era la clave para la salvación de la humanidad. No fue una decisión teórica. León XIII escribió 11 encíclicas dedicadas exclusivamente al rosario. Ningún otro papa, antes o después, ha enfatizado tanto esta devoción. En su encíclica Supremi Apostolatus Officio de 1883 declaró: cuando la sociedad, despreciando los derechos de Dios, se aleja de la religión y de la justicia, corresponde a los hombres de fe empuñar las armas celestiales de la oración y la penitencia. Estas palabras no fueron dirigidas solo al clero, sino a cada cristiano. León XIII veía en la recitación del rosario no una costumbre devocional, sino un arma de guerra espiritual. Veía a María como la reina de los ejércitos celestiales y al rosario como un escudo contra las fuerzas invisibles que asediaban al mundo. En otra de sus encíclicas, Octobri Mense, 1891, afirmó: el rosario es el compendio de todo el Evangelio. Meditar los misterios de Cristo bajo la mirada de María es participar en la obra de la redención. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada gloria se convertía, según él, en un golpe contra las tinieblas. El Papa no hablaba con sentimentalismo, sino con la autoridad de quien discierne los signos de los tiempos. Su visión era clara y profética. León XIII percibía que la crisis espiritual que azotaba al mundo solo podía enfrentarse con una respuesta espiritual. Así como la Iglesia primitiva venció por medio de la oración y del sacrificio, el nuevo combate exigía una nueva entrega, una nueva devoción, y la encontró en el rosario. Por eso declaró todo el mes de octubre como el mes del rosario, y pidió que en todas las parroquias del mundo se rezara con fervor. En cada hogar católico debía convertirse en una práctica diaria, casi como un sacramento doméstico, capaz de preservar a las familias y a las naciones de la ruina moral. La profundidad de la fe de León XIII se refleja en sus homilías. En una ocasión solemne exclamó ante miles: mientras haya fieles que recen el rosario, María no abandonará a la Iglesia. Donde hay rosario, hay esperanza. Estas palabras resonaron como una profecía que atraviesa los siglos hasta nuestros días. No era solo una cuestión de doctrina. León XIII comprendía que la batalla entre el bien y el mal se intensificaba, y creía con todo su corazón pastoral que Nuestra Señora del Rosario sería la vencedora. Por eso, consagraba el final de cada encíclica mariana con esta invocación: Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. ¿Pero por qué el rosario? ¿Por qué tanta insistencia? Porque es la síntesis de la historia de la salvación. Cada decena nos coloca frente a los misterios de la vida de Cristo. Y contemplar esos misterios, según el Papa, era
beber de la fuente de toda gracia y verdad. León XIII también advertía sobre los peligros del racionalismo, del materialismo, de la disolución moral. Veía todo esto no solo como fenómenos sociales, sino como ataques coordinados del enemigo espiritual. Y ante eso, solo una respuesta era suficiente: oración, ayuno y rosario. En la Aetitiae Sanctae, 1893, afirmó: «El mundo está enfermo porque se ha alejado de la oración. La sociedad se salvará cuando regrese al rosario». Son palabras que hoy suenan como un grito venido desde las murallas celestiales. Palabras que no han perdido fuerza, sino que han ganado urgencia. A través del rosario, decía él, las familias reencontrarían la paz, las naciones obtendrían la protección divina y las almas se prepararían para el cielo. Era como si cada cuenta del rosario encendiera una luz en las tinieblas del mundo moderno. León XIII no solo escribió, también vivió el rosario. Todos los días, en su capilla privada, se le veía rezándolo con lágrimas en los ojos. Un hombre de autoridad, pero también de intimidad con María. Murió a los 93 años, tras el pontificado más largo hasta entonces. Y en sus últimos días, aún sostenía el rosario entre los dedos, como quien sostiene la salvación misma. Es imposible ignorar el impacto de este Papa Mariano. Su voz aún resuena. Sus escritos aún inflaman corazones. Su legado es una convocatoria. Volver al rosario con fervor, con urgencia, con fe sobrenatural. Y ahora quiero saber de ti, fiel combatiente. ¿Has experimentado el poder del rosario en tu vida? Comparte tu testimonio en los comentarios o simplemente escribe: «Hoy regreso al rosario», porque tal vez tu declaración sea la señal que otro corazón estaba esperando. Amados hijos de la luz, permanezcan atentos. Algo profundo será revelado ahora. Es tiempo de vigilancia, es tiempo de fe ardiente. Esta no es una pregunta trivial, ni un simple juego de conjeturas teológicas. Es una señal que se alza como una antorcha en medio de la oscuridad espiritual que cubre a la humanidad. ¿Estamos realmente ante el último papa de la historia? ¿Es León XIV el que encabeza la Iglesia en el umbral del juicio final? Hoy vamos a adentrarnos en el corazón palpitante de esta pregunta profética. Desde hace siglos, las profecías han advertido sobre un tiempo de gran tribulación, en el que la figura del Papa tendría un papel determinante en el desenlace espiritual del mundo. La más misteriosa y debatida de estas profecías es el tercer secreto de Fátima, revelado parcialmente en el año 2000 por el Vaticano, pero cuya interpretación aún deja más sombras que claridad. Allí se habla de un obispo vestido de blanco, que camina entre ruinas y cadáveres, rezando por las almas antes de ser finalmente asesinado. ¿No evoca esta visión un colapso espiritual global, liderado desde el corazón mismo de la Iglesia? Muchos estudiosos y místicos coinciden en que esta figura representa al Papa en el momento culminante de la historia. Un Papa que guiará a la Grey en medio del caos, de la apostasía y del sufrimiento extremo. Algunos creen que este mártir no es otro que el último sucesor de Pedro, el pastor que enfrentará el lobo del Apocalipsis cara a cara. ¿Podría ser León XIV este elegido? ¿Es él el último faro antes de que la noche eterna caiga sobre la tierra? La cronología de los papas, según la famosa profecía de San Malaquías, señala que estamos en los tiempos finales. Esta lista, escrita en el siglo XII, contiene lemas proféticos para cada papa hasta el fin de los tiempos. El último de ellos es descrito como Pedro el Romano, quien pastoreará a su pueblo en medio de muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez temible juzgará a su pueblo. Aunque León XIV no lleva ese nombre, ¿acaso no podría cumplir ese rol profético en espíritu? Hoy el mundo está envuelto en una guerra espiritual silenciosa.
Las estructuras seculares colapsan, los valores eternos son despreciados y la fe verdadera es perseguida con violencia sutil. En este escenario, el Papa se convierte en una figura clave. Si León XIV es quien guiará a la Iglesia en este tiempo oscuro, entonces su presencia en el trono de Pedro no es casualidad, es un llamado del cielo, una advertencia viva. El Apocalipsis habla de dos bestias, una que surge del mar y otra de la tierra. La que surge del mar representa el poder político global, mientras que la otra, la bestia que parece un cordero pero habla como dragón, representa el poder religioso que traiciona su esencia. ¿Podría estar dándose esta falsa alianza en nuestros días? Está siendo infiltrada la Iglesia desde dentro y León XIV es el último muro que detiene la completa corrupción espiritual. El mensaje de Fátima no es un simple relato mariano. Es una alerta celestial sobre el castigo que se avecina si el mundo no se arrepiente. Y dentro de este mensaje, el papel del Papa es central. La Virgen advirtió sobre la necesidad de consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón, de rezar el rosario diariamente y de hacer penitencia. Sin embargo, el mundo ha ignorado estas peticiones sagradas y el tiempo de la misericordia se agota. Hay quienes afirman haber recibido visiones y revelaciones en los últimos años que apuntan a un cambio dramático en el Vaticano. Relatos de santos como el Padre Pío y místicos contemporáneos sugieren que una gran purificación vendrá desde el centro mismo de la Iglesia. El último Papa, según estas visiones, no será solo un líder espiritual, sino también un mártir, un testigo final de la verdad divina en medio de la gran apostasía. La historia de la Iglesia está marcada por ciclos de luz y oscuridad. Sin embargo, nunca ha estado tan cerca el cumplimiento de las profecías apocalípticas como ahora. El auge de la inteligencia artificial, el control digital global, la confusión moral que domina a las nuevas generaciones y la tibieza espiritual incluso entre los consagrados son signos claros de que estamos en el umbral de algo inminente. Será León XIV quien con firmeza y humildad sostenga el testimonio de la fe hasta el último instante. Los cristianos están llamados a discernir los signos de los tiempos. Jesús dijo: «Cuando vean todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas». No es momento de distracción, es hora de abrir los ojos del alma y reconocer que algo grande, algo irreversible, se acerca. León XIV, con su perfil aparentemente sereno y conciliador, podría ser el enviado para guiar a la Iglesia en medio de la tormenta, no con poder humano, sino con la autoridad que viene del cielo. No podemos ignorar el simbolismo. El león es una figura bíblica poderosa. Representa autoridad, juicio, poder regio. Será León XIV, el león de los tiempos finales, quien preparará el camino para el retorno glorioso del Rey de Reyes. ¿O será simplemente la última voz antes del gran silencio, el último susurro antes del trueno final? Las profecías marianas de la Salette, Garabandal, Akita y Fátima convergen en un mismo clamor. La humanidad está al borde del abismo espiritual. El juicio no es una fábula, es una certeza escatológica, y antes de que ese juicio se desate, Dios enviará señales inconfundibles. Una de ellas es la figura del último Papa fiel, que guiará a los pocos verdaderos creyentes por un sendero de purificación, resistencia y gloria. Querido hermano, querida hermana, esta pregunta no debe causarte pánico, sino despertarte. ¿Será León XIV el último Papa antes del juicio? No lo sabemos con certeza. Pero sí sabemos que estamos en el umbral del cumplimiento de los misterios anunciados por la Virgen y por las Escrituras. La historia está acelerándose y Dios está levantando centinelas para advertir a su pueblo. Y ahora quiero invitarte a compartir en los comentarios. ¿Crees que León XIV es el Papa del fin de los tiempos? ¿Qué señales te han hecho despertar en tu espíritu esta inquietud?
Tu opinión puede encender la fe de muchos que hoy están dormidos. Amados del Señor, escuchen esta palabra que hoy desciende como fuego desde lo alto. No es casualidad que estés aquí. Esta es una cita divina con el destino de tu alma. El cielo está agitado, los vientos proféticos soplan con fuerza y la voz del Espíritu clama por aquellos que aún no se han rendido ante el rugido de la oscuridad. Porque aunque el león ruge, el cordero regresa. Sí, el león ruge con furia, y no es un rugido cualquiera. Es el eco de guerras que se levantan, de naciones que se sacuden, de familias que se desmoronan. Es el rugido del enemigo, que como león rugiente busca a quien devorar. Es el rugido de sistemas que colapsan, de ideologías que confunden, de corazones que se enfrían. En este tiempo, el rugido no es simbólico, es espiritual, real, avasallador. Pero en medio de este estruendo, una promesa se mantiene en pie, porque el Cordero, sí, el mismo Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, se prepara para regresar, y no volverá como víctima, sino como Rey. El león de Judá y el Cordero de Dios se funden en una sola figura gloriosa que viene con poder, justicia y restauración. No es tiempo de distracciones, es tiempo de vigilia. El cielo no está en silencio, los ángeles no están quietos, las trompetas no están apagadas. Estamos viviendo las vísperas del cumplimiento más glorioso de la historia, y tú, que estás escuchando esta palabra, fuiste llamado a prepararte. Porque cuando el rugido ensordece, el corazón que no está firme en la palabra tiembla. Pero aquel que espera en el Señor verá su gloria manifestarse. No percibes los signos, la tierra gime, los cielos anuncian, la naturaleza reacciona, las naciones crujen y el Espíritu dice a la Iglesia, despierta. Hay un movimiento espiritual invisible a los ojos humanos, pero palpable en lo profundo del alma. Las profecías se alinean, los sellos están por romperse, el tiempo se contrae. Y mientras muchos se aferran a lo perecedero, otros son llamados a refugiarse bajo las alas del Altísimo. El rugido del león no es el fin, es la señal, porque así como el trueno anuncia la lluvia, así el rugido anuncia al Cordero. El enemigo sabe que su tiempo es corto, por eso ruge con mayor intensidad, por eso ataca sin tregua, por eso quiere robarte la fe, la esperanza, la visión. Pero hay una voz más fuerte, más dulce, más gloriosa, la voz del pastor que regresa. Y esa voz dice, vengo pronto, prepara tu lámpara, afirma tu corazón, no mires atrás. Porque el Cordero no viene a negociar, viene a reinar. Y solo aquellos que hayan lavado sus vestiduras en su sangre estarán preparados para recibirle. Querido alma que escucha, no ignores esta advertencia, no minimices esta señal, no pospongas lo eterno. El rugido del león es aterrador, sí, pero más poderosa es la llegada del Cordero. Más glorioso es el amanecer que el estruendo de la noche. Más fuerte es el amor de Cristo que el odio del infierno. Es tiempo de arrepentimiento, tiempo de limpieza, tiempo de consagración. No te acomodes en la tibieza, no justifiques tu distancia. Hoy el cielo te llama por tu nombre. Hoy el Cordero extiende su mano y te dice, ven a mí, porque todavía hay gracia, todavía hay oportunidad, todavía hay tiempo, pero no por mucho. El regreso del Cordero no será anunciado por los medios ni aceptado por las multitudes. Será como relámpago que cruza el cielo, como ladrón en la noche, y bienaventurado será el siervo que, cuando él venga, se halle velando. Serás tú uno de ellos. No te estoy hablando desde la emoción, te hablo desde la urgencia del Espíritu, porque este mensaje no es una historia, es una advertencia, y esta advertencia está cargada de esperanza, porque aunque todo parezca perdido, aunque el rugido del infierno quiera ensordecer la fe, el Cordero viene, y con él
Viene el juicio, pero también la redención. Por eso hoy te invito, convierte tu corazón, no más excusas, no más doble ánimo. Es tiempo de orar como nunca antes, de buscar como si tu alma dependiera de ello, porque depende, de vigilar como centinelas al borde del amanecer, porque en medio del caos, en medio de la guerra, en medio del rugido, el Cordero regresa, y cuando Él venga, cada rodilla se doblará, cada lengua confesará. Los cielos se abrirán, y la tierra será sacudida por su gloria. ¿Y tú, dónde estarás? Hoy el Espíritu te llama, no como víctima, sino como heraldo, no como espectador, sino como testigo, no como parte de la masa, sino como parte del remanente, porque el rugido del león 14 no es casual, es el rugido antes de la venida del Cordero. Y ahora, déjame una señal de tu fe. Comenta abajo con esta frase profética: yo me preparo para la venida del Cordero. Que tu comentario sea un acto de fe y un testimonio vivo en esta hora profética.